En este capítulo analizaremos diversos instrumentos que nos pueden dar información clave para el ahorro energético. Si queremos mejorar el comportamiento energético de un edificio, será necesario realizar una auditoría energética. Más adelante, en otro capítulo, explicaremos de forma estructurada qué pasos se deben seguir para realizar una auditoría. Pero de momento, ya avanzamos que se debe conocer en detalle cuánta energía se consume, quién la consume y por qué la consume. Averiguar esta información no siempre es sencillo, però existen instrumentos que nos pueden ayudar. Aquest monitor ens serveix per estimar l'energia que gasten els diferents aparells que tinguem connectats a la red. No? En particular, si volem saber el que consumeix una impressora quan està imprimint, l'aparell ens dona no només el voltatge, sinó també la intensitat, amb amperes, i per últim podem estimar el consum que en té l'aparell en watts per hora. De todas formas, nos resultará mucho más útil conocer el perfil de consumo global del edificio, y para hacerlo podemos utilizar un analizador de redes portátil. Aquí podem veure el voltatge de cada una de les fases L1, L2, L3, els amperes de cada una de les fases, els quilowatts, o sigui la potència. Es importante conocer cómo funcionan las instalaciones del edificio, pero también es muy importante saber cómo está hecho este edificio a nivel constructivo, porque esto acaba determinando mucho la demanda de energía. El problema es que, claro, muchas veces no tenemos suficiente información y no tenemos la posibilidad de hacer catas para comprobarlo, ¿no? Bueno, algunas veces podemos calcular determinadas cosas a nivel teórico. Por ejemplo, si queremos conocer el coeficiente de transmisión térmica de una fachada, lo podríamos calcular de forma aproximada conociendo la temperatura exterior, la temperatura interior del edificio y la temperatura de la superficie interior de la fachada. En este caso, utilizaremos una sonda exterior que se comunica por radio con el aparato de medida y unos termopares que nos indican la temperatura de la superficie de la pared. El mismo aparato de medida lleva incorporada una sonda para medir la temperatura del ambiente interior. La cantidad de calor que pasa desde el espacio interior hasta el exterior es aproximadamente la misma que la que pasa del espacio interior hasta la superficie interior. Una parte de este calor se disipará por la fachada, pero si tenemos una temperatura interior suficientemente distinta de la exterior, podemos suponer que el flujo de calor en los dos tramos es el mismo. En el primer capítulo, cuando comentamos las construcciones esquimales, vimos que utilizaban materiales con una baja conductividad térmica. El aislamiento que nos da un elemento constructivo se denomina resistencia térmica. Este parámetro está en función del grosor del elemento y del inverso de la conductividad térmica que hemos mencionado anteriormente. La resistencia térmica de un cerramiento formado por diversas capas es el sumatorio de resistencias térmicas de cada capa. Una de estas capas es la resistencia térmica superficial del cerramiento, que es la dificultad con la que pasa el calor entre el paramento vertical y el aire. Calcular este valor resulta complejo, pero tiene un comportamiento muy previsible. Por lo tanto, se acepta que para un paramento vertical la resistencia térmica superficial es de 0,11 metros cuadrado Kelvin partido por vatio. El flujo de calor entre dos puntos se puede definir por la diferencia de temperaturas dividido por la resistencia térmica. Como suponemos que el flujo interior es igual al flujo total, podemos definir una ecuación con una sola incógnita, la resistencia térmica total. El coeficiente de transmisión térmica de un elemento constructivo es la inversa de la resistencia térmica. Por lo tanto, queda demostrado que podemos obtener un valor aproximado del coeficiente de transmisión térmica sin necesidad de conocer la composición interior de la fachada. Para conocer la temperatura superficial de un paramento, aparte de utilizar termopares, se pueden realizar mediciones por rayos infrarrojos.
Los termómetros láser nos informan de la temperatura a partir de la cantidad de energía infrarroja emitida por el objeto y su emisividad. Si queremos hacer una rehabilitación para el ahorro de energía, siempre es necesario hacer un buen estudio previo. Si se plantean medidas estándar para todos los edificios, seguro que optimizaremos poco el capital invertido en la rehabilitación.